Cuando nos toca elegir comprar un ordenador y sobre todo en esta época del año que es la vuelta al cole, suelen surgir muchas preguntas. Y a mucha gente, y supongo que a alguno de vosotros, os surge la duda de qué sistema operativo o qué ordenador deberíais comprar para estudiar. Pues bien, en este vídeo os voy a ayudar a elegir el mejor portátil para estudiar después de haber vendido más de 1000 portátiles en el pasado, ya que para aquellos que no me conozcáis, en su día yo estaba trabajando en tiendas de electrónica y también trabajé en tiendas especializadas de Apple y me especialicé tanto en portátiles Mac como también en portátiles Windows o incluso a alguien que también venía a comprar un portátil para ejecutar Linux, o también muchos me conocéis porque tengo muchos vídeos sobre Chromebook. Así que vamos a ver un poco qué ventajas tienen ciertos sistemas operativos y también veremos cuál es el que más compensa para estudiar. Y como siempre, por aquí os dejo la estructura del vídeo para que vayáis al punto que más os interesa. Pues bien, una vez dicho esto, vamos a ver qué sistemas operativos tenemos al alcance hoy en día que son perfectos para estudiar. Como veis, aquí os estoy dejando una gráfica de los sistemas operativos más usados a nivel mundial. Y como veis, Windows de cajón es el sistema operativo más utilizado. Y entonces que elijas un portátil que funcione con Windows es una buena opción porque seguro que estudies lo que estudies, si existe algún programa ahí fuera, seguramente solo existe en Windows más que en Linux, en macOS o en Chrome OS. Porque como habéis visto en la gráfica, la mayoría de softwares que se están diseñando hoy en día son sobre todo adaptados para Windows, porque es un sistema operativo que se puede instalar en muchísimos ordenadores, que hay una gran oferta de diferentes tipos de modelos, plegables, táctiles, y también, además de eso, si quieres un ordenador para estudiar y al mismo tiempo quieres jugar de vez en cuando videojuegos, pues quieras o no, Windows es el que te da más juego. Y eso está muy bien porque al final cuantas más opciones tenemos, pues mucho mejor. Pero aquí vienen las desventajas de Windows. La desventaja principal es que Windows está muy bien, tiene muchísima compatibilidad, pero aquí está su punto débil. El hecho de que sea tan compatible y de que sea tan utilizado es que muchos de los hackers o mucha de la gente que desarrolla malware lo adapta para Windows. Esto no significa que solo Windows tenga ese problema porque la gran mayoría de sistemas operativos también tienen malware diseñado. Con esto no quiero decir que si quieres un ordenador para estudiar sí o sí necesitas un antivirus, porque al final también dependerá mucho de lo que hagas. Si eres una persona que no se descarga ningún programa pirata, no hace clics en enlaces que no debería y generalmente tienes siempre todas las medidas mínimas de seguridad, no creo que tengas ningún problema a nivel de virus. Por eso quiero recordaros que es muy importante que sepáis que existen alternativas a Office, que esta es una de las razones por las que mucha gente elige Windows por el mero hecho de que están acostumbrados a usar Office. Office es todo el paquete, digamos, de ofimática para hacer documentos, hojas de cálculo, etcétera, lo que conocemos como Word, Excel y PowerPoint. Por eso quiero informaros a aquellos que no seáis mucho del mundo de la informática que existen alternativas que son completamente válidas. Es decir, que no tenéis por qué instalar programas craqueados, siempre podéis comprar la licencia de Office y eso es algo mucho más recomendable que descargaros programas pirata, más que nada por la vulnerabilidad que puede haber detrás. Pero aún así, quiero que sepas que existen otras alternativas como por ejemplo LibreOffice. ¿Y qué es LibreOffice? Pues básicamente es una alternativa open source o de código abierto que puede también ejecutar programas equivalentes a Word, Excel y PowerPoint. Y os lo digo yo que cuando he estado en la universidad, tanto online como presencial, al final lo único que quieren es que el formato del archivo sea docs o docx, que es el formato con el que habitualmente se utiliza para hacer documentos, y generalmente al final cuando tienes que entregar algún trabajo mucha gente acaba haciéndolo en PDF. Por ello no tiene mucho sentido que elijas Windows por el mero hecho del Office. Elige Windows por otra de sus ventajas, como por ejemplo que si luego quieres instalar programas que no se encuentran en otros entornos, pues que lo hagas por esa razón y no que lo hagas por el mero hecho del Office. Y esto es algo de lo que yo no estoy de acuerdo porque muchas escuelas a veces nos hacen elegir Windows por el mero hecho del Office. También es verdad que muchas escuelas también ofrecen las licencias de Office de forma gratuita o que ya vienen incluidas con el tema de la escuela, pero al final me parece un poco absurdo siempre tener que elegir una de esas opciones porque hoy en día con cualquier sistema operativo ya veréis que puedes hacer la misma función. Y hablando de sistemas operativos, vamos a hablar de Mac. macOS es la otra cara de la moneda porque habitualmente la gran mayoría de personas solo conocen o Windows o macOS y es una pena porque los otros sistemas operativos de los que vamos a hablar también son muy importantes. Pero bueno, para que sepáis, macOS es el sistema operativo de los Macs o de los MacBooks, que son los ordenadores de Apple o de Apple, como muchos os gusta también que diga. Y quiero remarcar que en este vídeo solo estoy hablando de portátiles porque la gran mayoría de personas cuando me venían a comprar a la tienda prefería comprar un portátil porque si el estudiante o si tú eres una persona que va a ir a la universidad, pues siempre se acaba eligiendo el portátil por una cuestión de portabilidad, no por nada. Dicho esto, una de las cosas que me pasaba mucho con la gente en las tiendas de electrónica y también en tiendas oficiales de Apple es que siempre me preguntaban lo mismo, ¿qué era mejor, Windows o macOS? Y la verdad no es una pregunta sencilla, porque al final macOS tiene ciertas ventajas que, por ejemplo, con portátiles Windows no tenemos. Y la principal es que es el tema del ecosistema. Ya sé que esto para algunos no es importante, de hecho, en el vídeo que hice hace unas semanas, que si queréis os lo dejo en la descripción, es algo de lo que ya hablamos un poco más en profundidad, pero generalmente los Macs, aparte de tener un buen diseño,
diseño, un buen hardware, es decir, una buena pantalla, son ligeros, y más con los chips que Apple le ha instalado desde hace unos 4 años, tenemos ordenadores portátiles que están muy bien. Y en este caso estoy hablando del MacBook Air, que os recomiendo que sea el portátil para la gran mayoría de personas, porque el MacBook Pro sería solo para aquellos estudiantes que hagáis diseño gráfico, edición de vídeo, porque ya estaríamos hablando de un rendimiento mucho más adecuado. Pero si eres, por ejemplo, un estudiante de medicina, un estudiante de filología o simplemente lo quieres para el instituto o la universidad, el MacBook Air sería ideal para la gran mayoría de personas, ya que es ligero, muy buena batería y lo suficientemente potente para ejecutar todos los programas necesarios, que generalmente son navegadores, tener el tema del Office o usar cosas como Pages, Numbers, que sería el equivalente a Office o Word. Y mucha gente también me solía preguntar si se puede instalar Office en macOS. Y sí, podéis instalar Office en macOS porque existe una versión para ello. Pero volviendo al tema de los MacBooks, básicamente tenéis que entender que los Macs son ordenadores que son muy sólidos, van muy bien, tienen un buen hardware, un buen diseño, como he dicho antes, y generalmente mucha gente los compra por eso, por la fiabilidad que tienen y porque además también son portátiles que tienen esas ventajas del ecosistema, que si tienes un iPhone, que si tienes un iPad, compartir archivos, y es bastante intuitivo el sistema operativo. Pero aquí vienen las desventajas, y principalmente es que los Macs son portátiles muy buenos, tienen muy buena calidad, pero vienen con esa responsabilidad que es el tema del precio. ¿Y esto qué significa? Pues que, por ejemplo, a diferencia de los portátiles Windows, tenemos una gran capacidad de elegir modelos y de diferentes precios, pero con los Macs, al menos con el MacBook Air, empezamos ya desde más o menos los $1.000. Y claro, el precio en los Macs suele ser una barrera de entrada, ya que no todo el mundo puede realmente decir, vale, pues le voy a comprar a mi hijo de 15 o de 14 años un portátil de 1.000 euros, por muy bueno que sea, porque generalmente pues se lo llevará a la escuela y recibirá algún golpe. Y esta es otra parte negativa de los Macs, que si se te rompe la pantalla o se te moja o lo que sea, la reparación suele ser muy costosa y sí o sí, pues lo que os recomiendo es que le pongáis un seguro en el caso de que sí o sí queráis tener un Mac. Pero también es verdad que en épocas como ahora, que estamos en agosto, pues Apple suele lanzar sus descuentos escolares, que suelen ser de un 10%. Y cuando hablamos de $1.000 o $1.000 y pico, pues un 10% es algo que se nota bastante. Y luego siempre tienes un poco de espacio para comprar accesorios, que también al final del vídeo recomendaré algunos accesorios para estudiantes que son bastante necesarios, pero que sepáis que Apple tiene sus cosas, es decir, que tendréis un buen portátil que va a ir muy bien para estudiar, va a durar bastantes años, suelen durar esos 6-7 años más o menos o incluso un poco más. Y a mí personalmente para estudiar me fue muy bien tener un Mac, pero generalmente yo soy una persona que siempre he utilizado varios sistemas operativos y nunca he tenido mucho problema. Y una vez hemos hablado de los Macs, vamos ahora por el tercer sistema operativo y vamos a hablar de Linux. Y si eres una persona que no está muy familiarizada con el tema de la informática, si lo que te acabo de decir te suena chino, es normal, porque lamentablemente Linux no tiene toda la exposición que yo creo que debería de tener. Y Linux como tal, aunque mucha gente siempre me dice que no, Linux generalmente en la definición que podemos encontrar en internet son sistemas operativos de código abierto. Y sí, si nos ponemos un poco más técnicos, Linux básicamente es el kernel. Y el kernel básicamente lo tienes que entender como el motor, es decir, lo que comunica los componentes con las aplicaciones y el software para que funcionen de forma correcta. Entonces, ¿por qué deberías usar Linux? Linux como tal es básicamente todo el conjunto de sistemas operativos de código abierto, y hoy en día, para estudiantes, de las mejores opciones que yo recomendaría sería usar sistemas operativos Linux, y en este caso distribuciones como por ejemplo Ubuntu, Fedora, Linux Mint, que tienen la interfaz gráfica, es decir, todo eso que os han dicho de que tenéis que usar comandos y tal, no estáis obligados. O sea, realmente hoy en día tenemos una gran posibilidad de poder elegir distribuciones que sean muy amigables con el usuario, con sus ventanas, con sus iconos. Y si llegados a este punto te preguntas qué ventaja tiene usar sistemas operativos Linux, la principal es que es de código abierto, lo que significa que tienes acceso a software que funciona muy bien con un sistema operativo sólido, customizable, que es completamente gratuito. ¿Qué significa? Pues que tú puedes comprarte el portátil que quieras, o directamente, si tienes algún portátil un poco antiguo, le podrías instalar tranquilamente alguna distribución de Linux y seguramente te ahorrarías ese dinero, porque ese portátil de hace 4, 5, 6, 7 años o 10 incluso puede funcionar con alguna distribución que no sea muy pesada de Linux. Y con ese dinero que te has ahorrado con este portátil más viejo, pues tranquilamente podrás usar LibreOffice, que es de código abierto, puedes usar navegadores como Mozilla Firefox, que aparte de ser bastante seguro, también lo podrías tener en tu portátil viejo que corre Linux. O si no, también lo que podrías hacer es comprarte un portátil sin sistema operativo, que son más económicos y que se encuentran en muchísimas páginas web, y te saldrá más barato porque no tendrás que pagar esa licencia de Windows que suele venir incluida con muchos portátiles y que hace que su precio incremente. Y además, personalmente creo que si tu hijo aprende a usar Linux desde pequeño va a ser una gran ventaja, ya que Linux, aparte de que se usa en la gran mayoría de servidores del mundo, a la larga tu hijo seguramente será mucho más hábil con todo este mundillo de la informática. Pero sí, Linux también tiene sus desventajas. Y la principal es que para muchas personas que están acostumbradas a usar Windows o otros sistemas operativos, puede tener cierta curva de aprendizaje entender un poco cómo funciona. Aún así,
sí, esto se soluciona con ciertos tutoriales, pero entiendo a mucha gente que se le hace un poco pesado y que directamente prefieran aquello a lo que le han acostumbrado desde pequeño, que como ya he dicho antes, pues normalmente a la gran mayoría de personas no se acostumbran a utilizar Windows como el sistema operativo ideal para empezar a estudiar, etc. Y otra desventaja que también tiene Linux es que la gran mayoría de aplicaciones comerciales o también videojuegos aún no son del todo compatibles, es decir, nos podemos encontrar de que hay programas de edición de vídeo como Premiere Pro, Photoshop, etcétera, que no están adaptados para los sistemas Linux, y también hay mucha gente que, como no puede jugar a videojuegos en Linux, aunque obviamente existen videojuegos que se pueden ejecutar, si lo comparamos con Windows, ahí Windows gana bastante terreno, porque como hemos dicho antes, Windows, al ser un sistema operativo tan utilizado alrededor del mundo, existe mucho software disponible para esa plataforma, y esto al final es otra razón que hace que mucha gente no quiera usar Linux. Y es una pena, porque si esto lo llega a solucionar Linux en el futuro, muchas cosas cambiarán. Pero ahora vamos por el último, pero no por ello menos importante, que es el sistema operativo Chrome OS. Muchos de vosotros, de los que me seguís, me conocéis porque hablo bastante de Chrome OS en muchos vídeos. Y aunque sé que hay mucho hate y a mucha gente no le acaba de gustar Chrome OS, considero que es una de las mejores opciones para estudiar. Y de las primeras ventajas que creo que tiene Chrome OS es que los Chromebooks, que son los portátiles que usan Chrome OS, son bastante económicos, y al mismo tiempo Chrome OS es un sistema operativo bastante ligero que además está basado en Linux. Y esto lo hace que sea un sistema operativo que, aparte de ser intuitivo y fácil de usar, porque además tiene una interfaz gráfica similar a Android, es un sistema operativo que consume pocos recursos. Pero aparte de eso, en muchos Chromebooks también se pueden usar aplicaciones de Android, y también podemos usar el sandbox de Linux para ejecutar aplicaciones open source. Y esto al final hace que Chrome OS también sea muy atractivo, sobre todo para las escuelas, ya que muchas escuelas y centros utilizan el ecosistema de Google Workspace, que es todo el software que estos últimos años ha ido cogiendo popularidad, que es todo el tema de Gmail, Google Docs, Google Sheets, que al final todo esto se acaba ejecutando en la nube. Y por eso aquí viene una de las desventajas que tienen los Chromebooks. Los Chromebooks son portátiles que están muy pensados para usarse a través del navegador. Esto no significa que existan aplicaciones que solo se tengan que usar a través de Internet, ya que hay aplicaciones del sistema que se pueden usar y funcionan como un portátil normal y corriente. El tema está en que Chrome OS es un sistema operativo bastante joven en comparación a Windows o macOS, y al tener poco recorrido, pues aún es un sistema operativo que año tras año ha ido mejorando bastante, y Google se está esforzando en que cada vez sea más completo, y que sobre todo con todo este tema de la IA pues le han puesto bastantes funciones interesantes. Pero una de las desventajas que tiene es que no tenemos todo el software compatible, y que generalmente son ordenadores que no tienen un hardware muy potente. Pero volviendo al tema de estudiar, los Chromebooks creo que son una muy buena opción porque cumplen bastantes requisitos para los estudiantes. Lo primero, que no son ordenadores complejos de utilizar, son bastante seguros, con la misma cuenta de Google de tu centro ya puedes usar prácticamente todo, y además también tienen cierta polivalencia al poder usar aplicaciones de Android y de Linux, pero no son la mejor opción si estás buscando un portátil que sea compatible con softwares más potentes, como por ejemplo para editar vídeo, jugar a videojuegos. Sí que es verdad que se pueden usar ciertos videojuegos y que también existen editores de vídeo como LumaFusion, pero no sería lo que más te recomendaría si no sea solo para estudiar o trabajar. Generalmente una persona con lo que necesita hoy en día, con un Chromebook haría más que suficiente. Pero comparándolos con las otras opciones, tanto a nivel de Linux, macOS o Windows, cualquiera de estos sistemas operativos es capaz para usarlo para estudiar. Simplemente un consejo que os puedo dar antes de ir a una tienda a comprar ese portátil con el sistema operativo que queráis es que os fijéis muchísimo en qué softwares vais a usar, y sobre todo que hagáis un ejercicio a largo plazo para que así no tengáis que comprar un portátil al cabo de 2 o 3 años, porque resulta que al final quieres también hacer edición de vídeo o jugar a videojuegos, porque luego al final tendrás ese portátil ahí, y probablemente, habiéndolo pensado un poco más, pues seguramente tendrías el mismo portátil que puede ejecutar todo aquello que necesitas. Y si tu pregunta y duda es ¿cómo sé que estoy comprando un buen portátil? Es decir, ¿qué componentes debería de tener? Pues ya he hecho varios vídeos que si queréis también os los dejo en la descripción, pero generalmente hoy en día lo que yo os recomiendo es que cuando vayáis a elegir un procesador para vuestro portátil, que por lo menos tenga más de 4 núcleos. Tampoco quiero que le deis muchas vueltas a todo esto que os voy a decir, porque al final hoy en día cada vez más la tecnología está avanzando, pero si tuviera que resumirlo mucho, hoy en día con tener mínimo un procesador con 4 núcleos, que vaya a una frecuencia más o menos de 2 GHz, que luego que a nivel de memoria RAM, no de almacenamiento, sino de memoria RAM, que tenga mínimo 8 GB, y luego que a nivel de almacenamiento sea una unidad SSD que por lo menos sea de 256. Lo digo porque luego a nivel de programas, que si fotos, que si algún jueguito, pues al final 256 es lo mínimo para que tengas cierto espacio. A nivel de accesorios, ¿qué accesorios os recomiendo si queréis el portátil para estudiar? Sé que muchos vais a decir que con el portátil ya está, y sí, podrías hacerlo así, pero yo os recomiendo que tengáis una unidad de almacenamiento externo, ya sea un pendrive, y si puede ser mucho mejor que sea un disco
disco duro externo. Si queréis, abajo en la descripción os dejo ciertas recomendaciones, porque generalmente con Windows o con macOS tenemos esa opción de hacer una copia de seguridad de todo. La copia de seguridad es básicamente una fotografía de todo lo que hay en el sistema, por si, por ejemplo, pierdes tu portátil, te lo roban. De esta forma, en un disco siempre tendrás esas copias de seguridad que se han ido ejecutando cada vez que usabas tu portátil. Y luego, por lo que sea en el futuro, si os cambiáis de portátil o si os lo han robado lamentablemente por lo que sea, siempre podéis recuperar vuestros archivos y ese trabajo que tenías que entregar, pues de alguna forma siempre tendréis esa seguridad. Pero bueno, ahora sí, mi conclusión. Sea como sea, sé que alguno de vosotros estabais esperando que dijera lo que queríais oír, pero me sabe mal porque no me sentiría muy cómodo diciendo o afirmando de que tal sistema operativo es el mejor, ya que cada persona tiene sus necesidades. Yo personalmente, tanto con Windows como con macOS, como con Chrome OS o incluso con Linux estos últimos años, he podido hacer lo que la gran mayoría de estudiantes necesita de hacer: videollamadas, documentos, enviar mails y en general un ordenador para el día a día. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para entender qué portátil sería el adecuado para ti, para tus estudios, tanto si es para la vuelta al cole como para Black Friday y Navidades, lo que sea. Al final lo importante es tener información y luego poder tomar mejores decisiones, ya que en su día, cuando yo me tocaba vender portátiles, pues mucha gente agradecía toda esta chapa que os estoy dando a vosotros, ya que luego al final elegían de forma consciente y sabían aprovechar muchísimo más no solo el presupuesto, sino que también su portátil. Dicho esto, muchísimas gracias por ver el vídeo, sobre todo si has llegado hasta el final, y como siempre, si quieres seguir viendo estos vídeos, te recomiendo que te suscribas, ya que cada semana intento traeros más y mejores vídeos de este estilo. Muchísimas gracias y espero veros en el siguiente vídeo. Chao, chao.